Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Únete a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023. Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2023, el programa para hablar de espiritualidad, también de repente de otros temas de interés. Y hoy estoy de verdad de manteles largos, de verdad me siento muy contenta porque tengo el gran honor de que nuevamente esté en este espacio el maestro Mario Sabán, uno de los maestros de Kabbalah más importantes y reconocidos de la actualidad. Él es un hombre muy ocupado, siempre tiene muchos compromisos, viaja por todo el mundo dando cursos, dando clases o está estudiando, constantemente está estudiando, está haciendo investigaciones, está escribiendo. Es un hombre muy ocupado, pero yo le dije, Mario, y él me hizo el honor de veras abrirme este espacio mismo que le agradezco muchísimo. El maestro Mario Javier Sabán nos acompaña desde Barcelona, España. Él es investigador y profesor de Kabbalah, es teólogo y filósofo, él es de origen argentino, es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y tiene 6 doctorados en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y en matemáticas aplicadas. Es fundador de la Escuela Psicología y Kabbalah y es autor de 18 libros. ¿18, Mario? Bueno, no quiero decir más, pero hay unos más que nacieron en los últimos años. Ok, bueno, y acaba de publicar uno hace poco, en enero de este año, que es el Ras, el Mesías, y de eso vamos a platicar hoy. Mario, qué gusto, de verdad. Le agradezco tantísimo que esté en este espacio. Gracias, Claudia. Para mí un placer, un honor muy grande estar con usted y la verdad que hablar de todo el tema del Mesías es muy interesante. Bueno, mi investigación dio lugar a la aparición de esta obra. Tengo aquí una obra para mostrarla, Ras, el Mesías. Ras quiere decir en arameo. Ras quiere decir el secreto, El ¿ok? En secreto. arameo. Y bueno, la idea es que allí fundamenté una posición muy minoritaria en la historia, si se quiere, con respecto a la idea del Mesías, y traté de analizar lo que en filosofía se podrían llamar las aporías, las contradicciones que tiene esta idea del Mesías, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Entonces es una obra que la persona que la lea o quien nos esté oyendo tiene que estar muy abierto, porque lo primero que yo siempre digo, que siempre respeto la fe de cada cual, la fe de cada uno. Esto no viene a enfrentar ningún tipo de fe, con lo cual cada uno lo que cree, cree y es libre de seguir creyéndolo. Pero yo lo que trato de demostrar en esta obra son las contradicciones que tiene la idea del Mesías. Y he encontrado contradicciones tanto en la teología judía como en la teología cristiana. Es decir, que bueno, ya como usted verá, Claudia, no me haré de muchos amigos al encontrar tantas contradicciones, pero Ajá. bueno, yo desde mi libertad de pensamiento y desde mi honestidad intelectual o la pretensión de honestidad intelectual, muchas veces uno está condicionado, ¿no?, por la cultura en la que nace, pero bueno, trata de no estarlo. Y justamente por eso también intenté hacer una especie de disección de la idea del Mesías, porque gran parte del judaísmo actual, yo siendo judío, oponerme a la idea de que algún Mesías va a llegar,
Por supuesto, me opongo literalmente a muchos grupos dentro del judaísmo que insisten en la espera del Mesías. Y con respecto al cristianismo pasa lo mismo. Lo que habría que hacer es tratar de ordenar, si se quiere, este diálogo, porque tendría que hablar del Mesías y todas las contradicciones que tiene el judaísmo, luego tendríamos que hablar todas las contradicciones que tiene el cristianismo y luego ver la concepción de lo que es el Mesías desde la mística, que es donde yo me muevo, ¿no? Sí, es bien interesante lo que dice Mario y muy importante. El objetivo no es tratar de convencer a nadie de nada, siempre lo he dicho de este programa, no es tratar de demostrar nada ni de cambiarle las ideas a nadie, es simplemente presentar de una manera muy respetuosa un conocimiento, ¿no? Así es, así Porque es. Es la siempre, libertad de pensamiento, ¿no? y es Es la abrir libertad de espacios de pensamiento, reflexión, Mario. Es abrir, totalmente. como usted decía, un poco divorciarnos, distanciarnos del contexto en el que hemos crecido, de las ideas con las que hemos crecido, de lo que nos enseñaron, que es bien difícil, ¿no? Tratar de separarse un poquito y tratar de, con objetividad, pues ver otras ideas, ¿no? Así es, así es. Y esto marca la posibilidad de ser libres y de poner también a veces en jaque nuestras propias ideas, porque Claro, cuando uno hace una investigación, tiene que ser como un investigador de laboratorio. claro, Lo que pasa que en el laboratorio del alma las cosas pueden doler más, claro. porque tenemos como una fe incrustada y a veces podemos creer que cambiar alguna idea a partir de la investigación es una especie de traición a nuestros antepasados, ¿no? Ujú. Maimónides decía que a los idólatras nunca había que criticarlos en su idolatría, porque en realidad lo que ellos hacían siendo idólatras es honrar a sus padres con la misma religión que la que tenían. Entonces que no se podía criticar. Y a mí me gusta esto como diciendo, bueno, cada uno tiene su camino, tiene su fe, tiene su religión, o no la tiene también, o no la tiene, o es agnóstico, o es ateo también, y hay que respetar todos los caminos. Por eso yo hago esta investigación y siempre he hecho toda mi vida la investigación del respeto, criticando lo que yo veía que había que criticar, criticando sobre todo, o yo diría más que criticar, descubriendo las inconsistencias de la teología. Es decir, yo creo que lo que hago es una investigación donde yo trato de comprender una idea, la paso por el tamiz de la máxima racionalidad que Dios me permitió tener en mi alma, pasarla y ver qué es lo que va quedando de ella. Y esto es lo que hice en esta investigación. La investigación del Mesías es una investigación honesta, es una investigación que no participa del debate teológico. No me interesa entrar en ningún debate teológico porque, le reitero, cada uno, yo no vengo a convencer a nadie de nada, pero sí a, como usted dice, a tener una reflexión abierta, a tratar de pensar lo que quizás nunca hemos pensado, Ujú. y por eso uno se dedica tantas horas de su vida a la investigación, a ver si aparece alguna idea original y poder trabajar esa originalidad, ¿no? Eso sí, de original. Sí, porque sí es muy importante honrar a los ancestros. Creo que no hay tradición espiritual que no hable de ese honrar a los ancestros, pero también hoy se entiende que honrar a los ancestros no implica que tengamos que andar su mismo camino, ¿no? Y, Claro, claro, y, totalmente. y, Es y decir, muchas veces se necesita mucho valor para decir voy a andar mi camino y voy a buscar mis respuestas, ¿no? Y hacer mis preguntas, ¿no? cada vez que uno se plantea esto, tiene que saber que el camino es de rosas y espinas, porque Así. es de rosas porque indudablemente uno le da mucha satisfacción a nivel personal, que uno sabe que está construyendo su propio camino, y al mismo tiempo se vuelve peligroso, porque todos los grupos siempre se definen por cerrarse, no por abrirse, ¿no? Un grupo se define porque todos piensan lo mismo, todos creen lo mismo. Con lo cual, como usted dice, ¿no? Que la tradición sea dinámica,
no que la tradición la tenga que cargar, ¿no? No que sea un peso. Así es. Ay, me cambié porque me está dando como mucho. Uy, creo que ahí está peor. Mucha luz. Sí, Mario, pues vamos a entrar entonces en materia y no sé qué preguntarle primero. No sé si preguntarle primero cómo llega este tema del Mesías, cómo sus investigaciones, como me decía hace ratito, lo llevaron por ese camino, o si empezamos por definir qué es el Mesías, ¿no? Bueno, en Porque realidad, aparentemente lo sabemos, pero bueno, habrá que ver. sí, sí, en realidad arranca la idea del Mesías en el texto bíblico, el Antiguo Testamento, y el Mesías se define por un jefe político, la idea original del Mesías, por un jefe político que va a aparecer en Israel como descendiente de la casa de David, que va a librar una guerra contra los enemigos, va a liberar a Israel de toda opresión extranjera y va a inaugurar una era de paz. Esto es básicamente una era de paz para toda la humanidad. La era de paz queda claro que no ha llegado, ahí hay guerras por todas partes en el mundo, con lo cual indudablemente esa era de paz no ha llegado. Pero más allá de esto, lo primero que se tiene que considerar es cuándo nació esta idea. Fíjense que lo que dice el texto es que tiene que ser descendiente de David. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la idea del Mesías, bajo Isaías, sobre todo que habla de la idea del Mesías, Isaías se sitúa en el 720, 730 a.C. Quiere decir que desde la salida del pueblo de Israel con Moisés, aproximadamente en el 1300 a.C., hasta el 720 que aparece Isaías, nadie esperaba ningún Mesías, porque esta idea no existía. Ok. Entonces, podemos decir que el pueblo de Israel, lo que después va a ser la religión judía, no espera ningún Mesías hasta que pierde su independencia política. Y a partir de la pérdida de la independencia política, aparece la idea de un ungido, de un descendiente de la casa de David, que va a realizar esta rebelión militar, va a instaurar en el trono político un descendiente de David. Cuando Judea logra su independencia en el 142 a.C. contra los grecosirios, asumen los macabeos el reino de Judea, pero el pueblo se opone, una gran parte del pueblo se opone a ellos porque no son descendientes de David, siguen esperando a un salvador que provenga de esta dinastía. Luego los macabeos se disuelven a partir de que entran los romanos, bueno, una serie de acontecimientos históricos. Llega Herodes, llegamos al siglo I, el pueblo de Israel sigue esperando un Mesías de tipo militar, aparecen Mesías en todo Judea y ahí se va a enmarcar la aparición de Jesús al que muchos judíos le declararon Mesías y luego a partir de ahí van a ser el cristianismo. Ahora, yo en principio, Claudia, yo no voy a entrar en el cristianismo, yo lo dejaría para una segunda parte de la entrevista. Ok. Yo me concentraría en el judaísmo, ¿no? Ok. Porque al Mesías hoy se le pide básicamente la redención política de Israel, pero bueno, el Estado de Israel se ha creado en 1948, quiere decir que ya hay Estado judío, con lo cual el Mesías esta función ya no la tendría, porque ya se creó el Estado. Luego, imaginemos que todos trabajamos para llegar a la era mesiánica, porque dice la teología hebrea que tenemos que trabajar para que llegue el Mesías. Y entonces trabajamos todos para que llegue la era de paz, y entonces llegaría el Mesías. Pero entonces, ¿qué haría el Mesías? Llegaría cuando ya no lo necesitemos, porque ya alcanzamos la era de la paz nosotros sin que Él venga o sin que Él llegue. Es decir, una era mesiánica sin su llegada. Luego la tradición judía le pide al Mesías que comprenda todas las leyes de la tradición oral. La tradición oral se escribió a partir del 375 en el Talmud o desde la creación de la Mishnah en el 200, pero en el siglo I, cuando se esperaba el Mesías, nadie le pedía toda la tradición oral, con lo cual la tradición oral es un agregado. Se le pide la reconstrucción del Templo de Jerusalén, se le pide esto, se le pide lo otro. Bueno, en definitiva, se le piden tantas cosas al pobre Mesías que yo creo que el Mesías en el judaísmo es un imposible. Ok. Ahora bien, existieron rabinos y pensadores a lo largo de la historia que tuvieron mi posición, es decir, es la posición de Mario Sabán y por primera vez en la historia, no. Hasdai Crescas, un rabino de Aragón del siglo XIV,
murió en el siglo XV, en 1410, él escribió que no es un principio de la fe del judaísmo la espera del Mesías, que si alguien dice no espero ningún Mesías, sigue participando del mundo judío, que el judaísmo no se define por esta idea. Luego Jaime Viterbo, otra persona también, un rabino importante de Italia del siglo XVII, va a decir que no es principio de la fe la espera del Mesías. Y así vamos a encontrar muchos rabinos, yo no diría la mayoría, es una minoría, pero se encuentran, que entendían que la idea del Mesías no es una idea que el judaísmo puede sostener, que podría no sostenerla. Es más, en el texto del Talmud, en la tradición oral, en el texto de Sanedrín 99a, hay un sabio de Israel que dice: no va a haber ningún Mesías para redimir a Israel, va a venir Dios directamente para redimirlo. No necesitamos un intermediario. Como puede ver, al Mesías se le pide una exigencia imposible. Indudablemente, si nosotros hacemos el esfuerzo de llegar a la era mesiánica, ¿para qué sentido tendría que venga el Mesías si el esfuerzo lo hicimos nosotros? Se le pide la reconstrucción del tercer templo. Si llega a reconstruir el tercer templo, estaríamos en una guerra religiosa, porque donde hoy, donde debería estar el tercer templo, está una mezquita. Luego se le pide que cree el Estado de Israel, con lo cual ya eso se creó en el 48 y se creó sin la necesidad de esperar ningún Mesías. Por lo tanto, yo veo que el Mesías que espera el judaísmo es un imposible. Que cada vez que llegue alguien y diga soy el Mesías, alguien le va a decir no puede ser el Mesías. Imagínese que alguien llega hoy y dice soy el Mesías. Claro. Y sigue la guerra entre Ucrania y Rusia. No es el Mesías porque sigue la guerra. Claro. Entonces, siempre puede haber alguna excusa por el cual a este famoso Mesías del judaísmo lo van a destituir de su calidad mesiánica, porque siempre habrá algo al que se le pida. Es decir, el Mesías es un imposible en el judaísmo porque siempre se le va a pedir algo más. Okay. Ahora vamos al cristianismo. Okay. Ya el tema para mí de la idea mesiánica del judaísmo, para mí queda liquidada. Es decir, igual respeto la fe de mucha gente que le sigue esperando, pero yo creo que la gente se va a cansar de esperar. Del otro lado tenemos el tema del cristianismo. Ajá. Del otro lado tenemos el tema del cristianismo. ¿Qué pasa en el cristianismo? El cristianismo tiene otros problemas, son diferentes. Sí, sí. El problema es que esperan a Jesús por segunda vez. Sí. Porque usted sabe que en la teología cristiana existe lo que se llama la parusía, que es la segunda vuelta. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es ¿para qué el Mesías tiene que llegar dos veces? Porque en el texto de Isaías no dice que tiene que llegar dos veces. ¿Por qué no en la primera vez que vino no hizo todo lo que tenía que hacer? ¿Para qué tiene que venir una segunda? Pero bueno, esta pregunta es sin respuesta. Ahora imaginemos que vuelve. Imaginemos que vuelve Jesús por segunda vez. Llega Jesús por segunda vez, dice, bueno, bienvenido. Jesús es judío. Se encuentra con una religión a la que él no pertenece. No entiende de qué se trata lo que está pasando. Claro. Por otra parte, llega Jesús al Vaticano, saluda al Papa. Sí, o sea, Jesús es judío, no es católico. Claro, entonces no entendería lo que está pasando. Entonces Jesús le preguntaría, bueno, ¿qué está pasando aquí con estos 2.000 millones de cristianos en el mundo? Entonces dice, pero yo pertenezco a una religión que ustedes no tienen. ¿Cómo puede ser? Que los que me esperan no tienen mi misma religión. Entonces habría ahí un problema de comunicación muy grande entre Jesús judío y en la religión que de alguna manera se creó muchos años después de él, casi un siglo después de él. Sí. Luego Jesús le diría, bueno, yo aquí... tráigame la Biblia, y le traía el Nuevo Testamento además del Antiguo. Jesús nunca leyó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo creó San Ireneo de Lyon en el 180. Jesús diría, ¿qué están leyendo? ¿Qué es esto que están leyendo? Yo jamás leí un Nuevo Testamento. Entonces un cristiano le diría, bueno, lea las cartas de San Pablo. ¿Qué es San Pablo? Y yo las cartas de San Pablo no las escribí, yo las escribió San Pablo. Sería un problema terrible explicarle a Jesús que él como judío que lee la Biblia hebrea tiene otra Biblia que tiene que aprender, porque no conoce el Nuevo Testamento. Este sería el menor de los asuntos. Llega al Vaticano Jesús como judío y se encuentra con el Papa. Entonces le dice al Papa, ¿y usted quién es? Bueno, yo soy el Papa, el jefe de la Iglesia Católica. Bueno, tendría que cerrar, porque si ya llegó Jesús, ¿qué sentido tiene el Vaticano? Entonces, claro,
¿Cerrar el Vaticano? ¿Qué harían los cardenales? ¿De qué viviría toda esta gente? No sé, no se me ocurre cerrar el Vaticano, porque si vuelve Jesús por segunda vez, el Vaticano no tendría ninguna otra función. Luego los pastores evangélicos dejarían de cobrar el diezmo, porque si ya llegó Jesús, ¿para qué vamos a orar? No, es que no va a tener ningún sentido orar, porque Jesús ya llegó. Claro. Entonces, claro, como usted puede ver, Jesús es de otra religión, el papado no tendría sentido, los pastores ya no cobrarían nada porque ya Jesús volvió, no se entendería nada de lo que pasaría. Es decir, sería realmente imposible que vuelva por segunda vez, porque si vuelve por segunda vez, el cristianismo desaparecería. Eh, Exacto. Sí, entonces, yo creo que Jesús no va a volver nunca. Ahora, imagínese cuando él vea no solamente gente de otra religión que no es la suya, sino que Jesús se encuentre con metodistas, anglicanos, luteranos, calvinistas, porque no estamos hablando de que el cristianismo está unido, es decir, están todos divididos. así es. El hombre no entendería ya absolutamente nada, no solo que ya hay una nueva religión a la que él no pertenece, hay un Nuevo Testamento que él nunca leyó porque él leyó siempre la Biblia hebrea. ¿Y qué pasaría? Se cerraría el cristianismo desaparecería. Es decir, y por otra parte, un cristiano que va a la iglesia, ¿a quién va a rezar? Directamente a Dios, porque Jesús ya llegó. A Jesús ya no le puede rezar más. Hoy en las iglesias se reza a Jesús como hijo del Padre, como intermediario. Pero si Jesús volvió, habría que cambiar toda la liturgia, porque ya no le vamos a rezar a alguien que ya vino. Como usted puede ver, son tantas las contradicciones Ujú. que mi última afirmación en mi libro es Jesús tampoco va a volver. Ok. Entonces, va a Sí va a volver el tener Mesías muchos enemigos, Mario, ¿eh? Espero que se quede usted solo de amiga mía, ¿no? Aunque Yo sea que sí, quede yo amiga. sí, yo sí. Menos mal. Pero como usted puede ver, si le aplicamos la lógica al asunto, se hace agua por todas partes el asunto. Es decir, ni el judaísmo resiste esperar un Mesías, ni el cristianismo resiste que vuelva. Ahora, Claro. la gente puede seguir esperando que venga y puede seguir esperando que vuelva, porque al final esperando que venga un Mesías que no sabemos quién es, en el caso del judaísmo, y esperando un Mesías que en el caso del cristianismo saben quién es, que Jesús, la otra pregunta es, ¿y por qué no llegó antes? Ujú. ¿Por qué hace 2000 años lo están esperando y no viene? Y no viene porque tiene mucho miedo de venir aquí, porque esto es un caldo de cultivo que mejor no venir aquí. Además, con los líos que hay aquí, yo prefiero seguir volando por los cielos. Bueno, Entonces, yo creo realmente, con la mano en el corazón, Claudia, que lo que va a pasar aquí es que van a pasar los años, que van a pasar los siglos, que la gente va a seguir esperando y de acá dentro de 1000 años la gente va a decir, ¿qué estamos esperando? claro. Resolución de la mística o respuesta de la mística es, cada uno de nosotros es el Mesías. Claro, claro. Sí, por supuesto. Sí, por Cada supuesto. uno de nosotros es el Mesías. Es decir, así como en el cristianismo Desjardins va a decir todos son cuerpo de Cristo, y así como en el judaísmo van a decir somos todos el cuerpo del Mesías, o somos chispas del Mesías, la conclusión Chispas. a la que yo llego, que es una conclusión basada en una conclusión de Abraham Abulafia, que fue un gran rabino y cabalista de Aragón del siglo XIII, es que nosotros somos el Mesías, cada alma es el Mesías, y nosotros tenemos que alcanzar la redención, porque en realidad, esperando un Mesías exterior, Claudia, lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos, que Dios no nos otorgó a nosotros el poder de redención individual y que necesitamos a alguien del exterior que nos Que venga a salvar. necesitamos a Quiere alguien. decir que entonces Dios nos convirtió en impotentes para poder hacer la redención. Fíjese, Mario, es que esto que estás diciendo es tan importante. Yo fui educada como católica, fui a escuela de religiosa desde el kinder hasta la preparatoria. Hoy por hoy no soy católica como tal, pero tengo pues mucha influencia de esa educación, ¿no? De ese contexto familiar y cultural en el que yo crecí. Y yo creo que las enseñanzas de Jesús son unas enseñanzas muy importantes, muy valiosas, que Jesús de verdad es un gran maestro,
como considero también importante otros maestros que ha habido en la historia de la humanidad, eh, no sé, Buda, Krishna, Mahoma, otros maestros importantes. Es más, hablando desde la óptica católica, yo creo que santos como San Francisco de Asís han sido grandes maestros de la humanidad, pero yo hoy por hoy, y también me voy a hacer de enemigos, no considero a Jesús como un Mesías, como un ser, eh, bueno, pues lo voy a decir, yo creo que él fue un ser humano que alcanzó un desarrollo de conciencia y de amor muy elevado y que nos vino a enseñar ese camino de conciencia y de amor para la evolución. No lo considero un Mesías, ¿no? Es que fíjese la conclusión a la que llega el libro. La conclusión a la que llega el libro es o todos no somos el Mesías o Claro, todos somos el Mesías. Porque mire, si usted considera, ¿no? Todos los que ha nombrado, Buda, Moisés, Mahoma, Ezequiel, San Francisco de Asís, bueno, ahí tenemos una lista es de un montón maestros de de grandes todas las culturas maestros. Ajá. que todos podrían ser considerados el Mesías de alguna época y de alguna Confucio, Lao Tse, Confucio, claro. si uno empieza a pensar, Gandhi, Martin Luther King, también podríamos considerarlo un hombre que buscó Sí, un camino de redención, de ética, de lucha. Bueno, tenemos muchísima cantidad de maestros en todas las culturas. Los podríamos considerar a todos el Mesías, porque todos han traído un nivel de conciencia un poco más alto para todos nosotros. Pero claro. al final, cuando cada uno de nosotros, usted en su trabajo, yo en mi trabajo y cada uno en su trabajo, estamos trabajando por la conciencia, todos somos el Mesías. Todos somos los que intentamos mejorar el mundo. Todos somos factores de redención, factores de cambio de la conciencia. Por lo tanto, si todos estamos trabajando, o por lo menos lo intentamos, para trabajar en esta dirección, quiere decir que somos todos el Mesías. Entonces, uno llega a la conclusión desde el punto de vista místico que la encarnación de Dios en Jesús de la que habla el texto del Nuevo Testamento, en la mística hebrea se habla del bitul, de la encarnación de Dios en todos. Bitul. Por lo tanto, bitul es la aniquilación de la subjetividad en Dios. Entonces, si Dios está en usted, Dios se ha encarnado en usted. Y si Dios está en mí, Dios se ha encarnado en mí. Claro, Pero si Dios se encarna en todos, entonces la conclusión del libro es, cuidado, Dios no se encarnó en un solo maestro, como en el claro. caso de Jesús. Dios no se encarnó en Moisés, Dios se encarna en todos. En todos. Tenemos una encarnación general, una encarnación global. Y entonces ahí, cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que no tenemos que esperar un redentor exterior que me venga a salvar, porque Dios me puso la fuerza a mí de poder salvarme a mí mismo. Porque si no, Dios no nos creó impotentes a la espera de un Mesías exterior. Si no, seríamos marionetas impotentes. Es decir, es un Dios sádico, un Dios de este estilo, porque los voy a hacer impotentes, que nadie se pueda salvar, porque tendrán que esperar a alguien que yo les envíe. Esto es un Claro, juego y Jesús diabólico. nos viene a enseñar un camino que si Él es un ser especial, pues ¿cómo pretende que yo siga ese camino? ¿No? Porque Entonces, lo que está diciendo Jesús en el texto de Lucas, dice, el reino está dentro de vosotros o entre vosotros. Porque claro, lo que está diciendo es, el reino, la era mesiánica, ya la tienen en forma invisible, su posibilidad de crecer en el nivel de conciencia, ya la tienen y no se dan cuenta de que la tienen. Entonces, no es que Él vino a salvar a alguien, porque esa es claro, una idea de Pablo. Él lo esa que es la idea de hizo es Pablo. venir a insuflar un nivel de conciencia mayor. Por Porque eso es un gran todos maestro. tenemos la capacidad de, ¿no? Lo Por que te eso. decía. Si no, Pero entonces si no, seríamos una especie de marionetas pasivas a la espera de que alguien, ser misterioso que venga de fuera, y entonces Dios, ¿qué me está diciendo en ese caso? Tú no tienes la potencia de aquí hacer nada, de redimirte en nada. Vas a ser un desequilibrado toda tu existencia. Pero ¿sabe qué? Creo que no es cosa de Dios, porque más bien como que creo que es muy a gusto pensar que alguien más se va a encargar.
Que por de mi supuesto. salvación, de mi Por supuesto que hay una iluminación, de cuestión mi de redención. poder. Por Quedamos supuesto que hay una terceros. administración, claro. Está el poder religioso que si no absuelve, administra y dirige, pierde el poder político y económico de dominarnos. En el fondo, la mística lo que plantea en la relación directa con Dios y en el fondo el sacar al Mesías de circulación para que alguien nos intermedie es que no hay que pagar peaje del alma para llegar a Dios. Y la religión nos hace pagar el peaje. Por lo tanto, nosotros ya nos hemos dado cuenta que la dimensión espiritual corre por un camino fuera de lo religioso. Por eso, y el propio Jesús ya lo sabía. ¿Por qué? Fíjese, la parábola del buen samaritano tiene dos lecturas. La parábola del buen samaritano en Jesús tiene dos lecturas. Mire la primera. Pasó un sacerdote que iba al templo, vio al herido, no lo curó. ¿Por qué tenía que ir al templo? Claro. Pasó el levita, vio al herido, no lo curó porque tenía que ir al templo, claro. Y finalmente lo curó un samaritano que no era judío y lo curó. Esa es la parábola del buen samaritano. El primer mensaje que todo el mundo sabe, el samaritano fue bueno y alcanzó misericordia. Bien. Cambiemos el ejemplo y digamos, imaginemos que el samaritano es ateo y el ateo salvó al herido. Quiere decir que el ateo alcanzó misericordia, porque no fue la creencia, fue la conducta. Al samaritano Jesús no le pregunta si está bautizado, si está circuncidado o si cree en él como el Mesías. ¿Qué es lo que lo salvó al samaritano en esa parábola? La acción de salvar al herido, el aumento de nivel de conciencia. Lo que está diciendo Jesús en esa parábola es: aumentemos el nivel de conciencia. No crean en mí, crean en Dios, sea judío, sea quien sea. No, aumente el nivel de conciencia. Así que primera cuestión, aumentar el nivel de conciencia. Segunda cuestión, los dos religiosos que pasaron, les interesaba mucho más la religión que curar al herido. Quiere decir que la religión de alguna manera les obligaba a ir al templo olvidándose del aumento de conciencia. Entonces, claro, acá, en esa sola parábola de hace 2000 años, tenemos un montón de elementos para darnos cuenta del camino espiritual. Es decir, de un maestro como Jesús crearon una religión contraria a su propio pensamiento. Ese es el problema. Sí. Contraria a su propio sentir, contraria al aumento de nivel de conciencia, y nos pusieron un peaje en el medio. A mí no, porque nací en el judaísmo. Pero a mí me pusieron otros peajes. Es decir, que cada religión tiene como su peaje para llegar a Dios. Sí. Lo que plantea la espiritualidad es que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos. Claro, se queda mucha gente sin trabajo, pero si vendría el Mesías o volvería, en el caso de Jesús, se quedarían sin trabajo también. Quiere decir que en realidad el aumento de nivel de conciencia no le interesa a mucha gente, porque el aumento del nivel de conciencia hace de que mucha gente realmente perdería su poder. Y a nosotros no nos interesa el poder, a nosotros nos interesa conectarnos con la divinidad directamente. Así es. Así es. Claro, es que serían las grandes diferencias entre religión y espiritualidad o misticismo, ¿no? Una es libre, la otra es dogmática, la otra está basada en lo que alguien más me dice. El misticismo o la espiritualidad, pues es una búsqueda personal. El misticismo, la espiritualidad, nadie nos las puede enseñar, ¿no? A ver, Claudia, un suponga que viene camino un personal. alumno, suponga que viene un alumno a mi escuela de Cábala. Ese alumno que viene a la escuela de Cábala está estudiando el aumento de nivel de conciencia y ver cómo practicar el aumento de nivel de conciencia. Suponga que ese mismo alumno va a ir a la iglesia ahora. Ese mismo alumno le preguntan: ¿usted es divorciado? Sí, no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? ¿Que no es un hijo de Dios? Claro. Entonces, ese hombre es como que está afuera ya, porque una persona judía va a la sinagoga. ¿Usted come comidas impuras? Sí. Bueno, usted está fuera de la ley, fuera de la Torá, porque tendría que comer solo comidas puras. Y entonces esta gente se va de lo religioso, porque lo religioso le impone reglas, lo religioso le impone pensamientos, lo religioso lo discrimina en tanto persona que está divorciada, y lo que quiere es aumentar su nivel de conciencia.
Entonces, lo religioso al divorciado no le está pidiendo, le está preguntando qué come o qué no come y le está preguntando cuál es su estado civil. Pero ¿qué importa lo que come o su estado civil? Lo que importa es el trabajo de conciencia que está haciendo. Como puede ver, las religiones trabajan en exigencias exotéricas, es decir, juzgan lo que ven y no trabajan en el interior de la persona. Mm, Es fuerte esto. Vamos sí, al claro. núcleo más duro de todo el problema de Occidente, ¿eh? Este es el problema de todo Occidente, ese es el núcleo más duro. Estamos en lo más importante de nuestra cultura occidental. Aquí se define la tensión entre lo exotérico y lo esotérico, la tensión entre qué es en serio la espiritualidad y si estamos amando al prójimo. Porque a mí una persona me puede decir amo al prójimo y después, bueno, ese prójimo viene y dice, uy, qué bien, tú me amas, sí, pero eres mujer, no puedes ser sacerdote. Claro, ¿Cómo puede decir? ¿Cómo puede decir? Imagínese, ¿no? Yo le digo, yo la amo a usted, es mi prójimo. Ay, gracias, Mario. Venga, venga, que yo la quiero. Muy bien, tengo ganas de ser sacerdote. Ah, no puede. Pero ¿qué tipo de amor al prójimo es este? Si me está prohibiendo ser sacerdote en los mismos términos que un hombre. claro, por supuesto. No sé si puede ver que la religión no cumple con el aumento de nivel de Sí, conciencia. claro, Es decir, en realidad, sí, en el marketing, la religión tiene el marketing del amor al prójimo, pero en su interior no lo termina de cumplir porque empieza a poner discriminaciones y reglas que no necesariamente la gente las tiene que cumplir, no, no están obligados a esto. es que la religión es, tú crees en esto y no pienses. Es más, está prohibido pensar. Está Bueno, prohibido cuestionar. lamento decir que cada vez estamos pensando más y que esa situación de pensar cada vez más va a ser absolutamente compatible con llegar a la matriz de Dios y justamente nuestro pensamiento, que indudablemente es una facultad que si somos creyentes el propio Dios nos la dio, la tenemos que ejercer. Es decir, Dios nos dio el pensamiento para decir tengo fe y nada más, o Dios nos dio el pensamiento como un elemento muy potente de la naturaleza para poder conectarnos mejor con Él, no solamente a través de una fe ciega, sino a través de un raciocinio, a través de una comprensión, de una reflexión. Claro, y yo voy a retomar mis raíces católicas y yo considero, bueno, y esto es también de otros aprendizajes clave de Enoch y eso, que cuando Jesús dijo, yo soy el camino y nadie llega al Padre sino a través de mí, se refería a yo Claudia, yo Mario, yo Manuel, yo Cristina, y que debe ser entonces una búsqueda personal, pero volvemos un poco a lo que decíamos del Mesías. Estamos buscando que un tercero nos diga qué pensar, que un tercero nos diga en qué creer y que un tercero se encargue de mi salvación, de redimirme, que otro haga el trabajo, Mario, que otro, Sí, como así decimos es. en México, que otro haga la chamba. Sí, sí. Bueno, no sabía que era la chamba en México, pero sí, El así es. trabajo, Es decir, trabajo le decimos en chamba. realidad es como que le hemos dado al otro la función de, bueno, ya está, me va a salvar el otro. Y yo me quedo durmiendo mirando Netflix y que el otro haga el trabajo. A ver, creo que es muy irresponsable por parte de todos nosotros que el otro haga el trabajo. Claro, Es decir, si somos responsables espirituales, porque la espiritualidad trae mucha responsabilidad. La persona que está en el campo espiritual tiene mucha más responsabilidad que en el campo religioso, porque en el campo religioso usted cumple los mecanismos de la religión y se terminó. En el campo espiritual tiene una relación directa, tiene que tener mucho más conciencia, si se quiere. En consecuencia, en este sentido, y el trabajo es personal, no se lo puedo dar a un tercero para que lo haga por mí. No tengo poder de absolución de ningún tercero nunca, porque la absolución queda en suspenso hasta mi cambio de nivel de conciencia. Por lo tanto, la salvación externa se cae por sí misma, es decir, no tiene ningún asidero. La salvación externa, el único asidero que tiene es la pretensión del poder de dominación. Nada más, es una cuestión política, la cuestión de la salvación exterior. Y por eso la salvación interior plantea, en cierto modo, un problema político, porque le saca a la política una parte del poder.
Sí, es una cuestión política. Usted lo dijo cuando empezó el programa, que pues esto empieza, que antes el pueblo judío no creía en un Mesías, sino hasta que necesitó que alguien lo liberara políticamente del dominio en el cual estaba. Y pues finalmente la institucionalización de la fe católica en una iglesia como la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues también fue una decisión política, ¿no? Totalmente, el Imperio Romano, que además había matado al propio Mesías, porque se lo tuvieron que endilgar a los judíos la responsabilidad, Sí, y fueron los romanos. cuando fueron los romanos con 2 o 3 sacerdotes del Sanedrín, pero básicamente la muerte esa fue romana. Claro, imagínense para los romanos dar vuelta todo el sistema ideológico, creando una iglesia católica apostólica romana, que decir que la iglesia católica eligió la capital del imperio que mató al Mesías, lo cual es una cosa de locos, y además también eligió como signo de dominación el idioma de los soldados romanos que mataron a Jesús, porque Jesús sabía arameo, no latín. Es decir, que la Iglesia Católica institucionalizó el latín, que fue el idioma de los que mataron al Mesías. Entonces, claro, ahí hubo una connivencia en el siglo IV entre la Iglesia y el poder, donde se imbricó el Imperio Romano con la Iglesia, y ahí nació la Iglesia. A partir de ahí, toda la dinámica del cristianismo en Occidente fue una represión brutal a las ideas diferenciadas. Era un control, y por eso la confesión privada. Porque ustedes saben que en los primeros siglos del cristianismo la confesión era pública, no privada. Y esto está en el libro de Santiago, la carta de Santiago. Confesaos los unos a los otros. No dice confesaos a los sacerdotes. Eso fue el cambio del siglo V. ¿Por qué? Porque si me confiesan de manera privada tengo mayor control. Toda religión tiende, toda institución religiosa tiende al control del poder. Mire lo que pasa en Irán. Es decir, la religión islámica o la forma de religión islámica que tiene Irán asalta el poder en Irán. Irán es una teocracia. El poder religioso está unido al poder político. Sí. Los partidos ortodoxos en Israel, que están en el parlamento y que tienen influencia política, eso también es otro drama. Occidente ni hablemos, el papado, los Borgia, los problemas entre Lutero, Calvino y la Iglesia Católica, Enrique VIII con la Iglesia de Inglaterra, que fue un problema político. Como usted puede ver, los 2000 últimos años, en cualquier sitio del mundo, siempre la religión, y sobre todo en Occidente, fue un factor de poder. Cuando alguien se declara un hombre espiritual, un místico, una mujer, un hombre místico, un ser humano místico, cuando está en el mundo espiritual, lo que está diciendo claramente, el poder está directamente en mí, yo acepto el poder de Dios, yo tengo una relación directa con Dios, y a Dios, a los peajes y a todos los intermediarios. Y eso que está sucediendo es un cambio global de la conciencia en el siglo XXI. Esto no se puede parar, ¿eh? Sí. El aceptar nuestro origen divino, usted lo decía, o todos somos el Mesías o no lo es nadie, ¿no? Entonces, el aceptar, yo soy el Mesías. Así ¿No? es. Y lo que pasa es que, ¡uy, qué miedo! ¿No? Porque eso implica una enorme responsabilidad, ¿no? El Así es. aceptar, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, yo tengo una relación con Dios, yo soy un ser divino, yo soy un Mesías. Pero no dice el texto bíblico que somos su imagen y semejanza. Claro. Y bueno, si el propio texto bíblico dice que somos su imagen y semejanza, ¿qué hay? ¿Imágenes más cerca de él e imágenes más lejos que él? Y es esta cuestión de somos imagen y semejanza, sí, pero no. O sea, no nos tragamos la píldora, Mario, ¿no? O no nos la queremos tragar porque es mucha responsabilidad, insisto. Nos dirán, no, qué soberbia pensar que deberá ser esa imagen y semejanza. Yo digo, ¿soberbia o responsabilidad? Insisto. Creo que indudablemente responsabilidad, porque yo creo que a partir de llegar a este punto, a mí me parece que la reflexión, ¿sabe cuándo empieza? Cuando ya nos deshacemos de los intermediarios. Claro. Porque cuando ya nos deshacemos de los intermediarios, este no es el punto final, este es el punto de partida. Claro. Es decir, la filosofía en Occidente viene destruyéndolo todo, porque es nihilista.
Pero la mística no es nihilista, la mística es antiidolátrica. Destruye lo que tiene que destruir, pero a partir de aquí tiene que construir. ¿Por qué? Porque ahora va a construir sobre un marco limpio de intermediarios y no con intermediarios que se interponen. Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué yo escribí esta obra sobre el tema del Mesías? Porque yo lo que quería de alguna manera es limpiar estas intermediaciones y decir, ¿saben qué? Estamos perdiendo el tiempo en dogmas de la fe que no nos conducen a ningún lado y el herido está ahí. Y el herido sigue tirado. Es decir, estamos debatiendo si vino o no el Mesías y el herido sigue ahí. Quiere decir que la teología me está impidiendo llegar a Dios. Porque lo que está haciendo la teología es controlar la idea de Dios para beneficio religioso. Si la teología es controlar a Dios para beneficio religioso, la propia teología ha creado ídolos de lo religioso. Y por lo tanto, si ha creado ídolos de lo religioso, la única forma que yo tengo de llegar a Dios es la destrucción de esos ídolos religiosos creados por la teología. Claro, la teología tomó el pensamiento a los fines de crear estructuras cerradas. Claro, no perdieron tiempo los últimos 2000 años, lo hicieron bien, porque tienen un armazón intelectual para justificar el peaje y para justificar la intermediación. Pero se cae todo abajo cuando uno le aplica la lógica, porque ese entramado se viene abajo. ¿El verdadero poder es Dios o no es nadie? Si hay gente en el medio, se puede ir retirando. Porque lo que las almas vamos a querer en el siglo XXI es una relación directa con la divinidad. Mal que les pese a muchos. Mal que muchos quieran administrar el chiringuito, como se dice en España. El chiringuito no puede ser administrado y sobre todo sospechoso en relaciones con el poder, ¿no? La Iglesia Ortodoxa en Rusia apoyando a Putin. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a apoyar una guerra? Entonces, como usted puede ver, hay que tener mucho cuidado con lo religioso. Sí. Porque lo religioso que dice que tiene amor discrimina al divorciado. Lo religioso que dice que tiene amor no deja a los sacerdotes ser el sacerdocio femenino. Ajá. Entonces, a mí me parece que el mensaje del amor, ese mensaje es muy sospechoso cuando viene de lo religioso. Porque ahí adentro no parece ser que el amor sea tan amoroso. Claro. Y hay que odiar a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, ¿no? Y un Entonces, ateo se va al infierno, ¿cómo? y Y el un que come comida impura está ardiendo en el infierno. Pero ¿y esto quién es? ¿Quiénes son los administradores del paraíso y el infierno? Sí, sí. Pero no se pueden poner en administradores del paciente. Por este motivo yo creo, Claudia, que lentamente y rápidamente, si se quiere, lentamente a nivel social, pero rápidamente a nivel individual, la gente no es tonta. La gente está despertando. ¿Y por qué motivo? Porque ya lo religioso no da respuesta. Se terminó. Lo religioso ya no da respuesta. Eso fue lo que me pasó a mí. Pero lo que le pasa a usted, lo que le está pasando a millones de personas. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo, cuando iba yo a la escuela de monjas, yo realmente me sentía muy identificada con mi fe, mucho, mucho, mucho. Pero llegó un punto exactamente a los 30 años en los que ya no me daba las respuestas que yo estaba buscando. En general, toda persona que está en el mundo religioso termina por activa o por pasiva teniendo respuestas dogmáticas como zona de seguridad. Sí. Y le es muy difícil salir de ahí. Trata de defender en las trincheras una identidad imposible de ser defendida que hace agua por todas partes. Pero a medida que las nuevas generaciones van adquiriendo más nivel de conciencia, las estructuras religiosas ya no sé si van a poder soportar o se ayornan y realmente el mensaje del amor es realmente lo que sienten, porque cuidado, ¿no? Hay que hacer lo que dicen y no lo que hacen. Entonces, lo que dicen es el amor. Bueno, vayamos al amor. Pero cuando en las instituciones religiosas se ve que del amor queda poco, entonces hay que hacer una reevaluación total de qué estamos hablando. Es decir, para mí la religión no religa nada ya. Para mí se llamaría desligón, no religión. Porque nos desligan, no nos religan. De acuerdo, completamente.
completamente. Yo también siento que ya, que no ligan, que no están ligando, Ya no ligan, que al ya contrario disipan. nos alejan. Es alejarnos de esa conciencia de que somos el Mesías, ¿no? La Hacen, religión, nos alejan, lo nos voy a alejan, poner, lo nos voy a alejan. poner como frase, lo voy a poner como frase, me la estoy apuntando, porque salió esta frase en medio de nuestra conversación. La religión es desligón. Apúntela, apúntela. No sé si desligón existe en el castellano, pero la palabra me gusta mucho porque lamentablemente yo no veo que religue nada con nada ya. Ya no religa. Claro, Una persona que tiene una preferencia sexual diferente, que tiene que ir a quemarse en el infierno, o que digan que una persona que es homosexual está enferma. No, el que está enferma es el que juzga como Dios. claro, por supuesto. Ese es el que está enfermo. El que está enfermo es el que no ama al prójimo como sea el prójimo. Claro. Como sea, claro, Como te sea el acepto. prójimo. Te amo como eres, no como yo pretendo que seas. No, porque entonces ahí están los jueces de la divinidad. Yo soy juez. No, no, usted no es juez de nada, que sepa que el único juez es Dios. No, porque Dios dice en tal versículo que tal persona, yo la tengo que, en tal versículo, sí, también Dios dice que hay que apedrear a la adúltera, y ya no apedreamos a más adúlteras, quiere decir que hay que interpretar el texto de la Torá o el texto del Evangelio. Ay, También qué, Jesús dice, si un ojo te hace pecar, quítatelo. ¿Qué hay? Todo el mundo estaría ciego. Entonces, nadie aplica literalmente el texto. Hay que ayornarlo a través de la interpretación. Entonces, basarse en lo literal para manipular a la gente, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Por eso hay que hacer una interpretación muy profunda. claro, por supuesto. Mario, se nos fue el tiempo. No se Ya puede ves. creer, ¿eh? No, con usted pasa el tiempo, pero ¿cómo puede ser? Una hora ya. Es Ah, me increíble, encanta que me Claudia. dice eso siempre, Mario. Gracias. Bueno, y cuando usted tenga esto, ya me dirá, Yo le eh, avisaré cuando sale, va. qué día Tengo quiere. algunos programas ya programados, valga la redundancia, tardar un poquito, pero Bueno, sale y de verdad estoy muy agradecida de no, al que contrario, se haya Claudia. dado este tiempo. Gracias, Lo gracias. valoro de verdad mucho y además, híjole, qué rico tener la oportunidad de platicar con usted, de verdad es muy enriquecedor, es una delicia, se lo agradezco muchísimo. Gracias, Claudia. Gracias a usted. Gracias, un placer y gracias, fuerza en lo que hace de reflexionar, de divulgar, de aumentar el nivel de conciencia. En eso tenemos que trabajar todos. Claro que sí. Mario, datos de contacto, ¿dónde conseguimos un libro? Bueno, básicamente mis libros están en Google. Si ponen Mario Sabán en Google, la gente los puede encontrar. Ok, Todos los temas de históricos que he tratado, además de los espirituales. Mi primera época, yo hablé del judaísmo de Jesús, de Pablo, de las raíces judías del cristianismo, y luego entré en todo el tema místico, que son todas mis últimas obras. Así que si ponen Mario Sabán en Google, aparecerán otros Mario Sabán, pero en general también aparezco yo. sí, perfecto. Mario, Al muchísimas contrario, gracias. Claudia, un placer muy grande y muchas bendiciones. Cuídese mucho. Shalom, Mario. Y Shalom, gracias a toda shalom. la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Gracias, Mario. Gracias.